Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les mando un saludo súper grande a cada uno de ustedes y les doy la bienvenida a este nuevo video y a este nuevo jueves. Chicos, el día de hoy vamos a estar hablando de algo sumamente importante y sumamente hermoso, porque vamos a hablar de algo que para nosotros como creyentes es bastante importante. Y estoy hablando de este precioso libro que es la Biblia. Y es que aunque pareciera por fuera que es muy parecido a todos aquellos libros que podemos encontrar en una librería o en una biblioteca, o que se parece a algunos de los que podemos encontrar nosotros en casa, la verdad es que este libro es más especial de lo que ustedes pudieran imaginar, y el día de hoy vamos a conocer un poquito las características que este precioso libro contiene. La definición de la Biblia nos menciona que es un conjunto de libros sagrados, y es que para todos aquellos que ya hemos tomado una decisión firme de poder seguir a Cristo y de poder conocer lo que hay en su corazón para nosotros, podemos compartir esta idea de que es bastante importante tener la Biblia con nosotros, porque así podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Este precioso libro de la Biblia se divide en dos partes. La primera parte es el Antiguo Testamento y la segunda parte es el Nuevo Testamento. Ambos testamentos tienen sus propias clasificaciones, pero en la primera parte del Antiguo Testamento vamos a poder encontrar 5. Y estas 5 clasificaciones son: 1. La ley o el Pentateuco; 2. Libros de historia; 3. Libros de poesía; 4. de los profetas mayores; y número 5. de los profetas menores. Más adelante vamos a poder explicar un poquito por qué son profetas mayores y por qué son profetas menores y cuál es su diferencia. Mientras que en el Nuevo Testamento podemos encontrar también 5 clasificaciones, y en esta parte son 4 evangelios, un libro de historia, cartas paulinas que fueron escritas por el apóstol Pablo, cartas generales y un libro de profecía. Y es que en cada una de estas clasificaciones y en cada testamento hay diferentes libros. En la parte del Antiguo Testamento vamos a poder encontrar un total de 39 libros, mientras que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar 27 libros. Y si los juntamos nos van a dar un número de 66 libros en total, que es todo lo que la Biblia contiene. Estas son las verdaderas sagradas escrituras que vienen del corazón de Dios. Y es bastante importante conocer que el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en 2 idiomas, que fueron el griego y el arameo. Estos 66 libros que podemos encontrar alrededor de toda la Biblia fueron escritos por 40 autores diferentes. Y estos autores tenían diferentes profesiones antes de que Dios les hiciera el llamado para transcribir palabras tan preciosas como lo es la Biblia. Cada uno de estos autores eran desde pastores de ovejas, eran médicos, eran sacerdotes, eran pescadores, y hay más profesiones que estos autores se dedicaban. Es bastante hermoso saber que la Biblia y estos 66 libros fueron escritos más o menos en un periodo de 1600 años. Cuando nosotros tomamos una Biblia y la abrimos, nos vamos a poder dar cuenta que tiene varios numeritos. Por ejemplo, yo la abrí en el libro de Proverbios, fue la página que me salió, y si se dan cuenta hay números grandes y números chiquitos. Por ejemplo, este número grande, este número es el 27, ¿sí? A estos números grandes se les va a llamar capítulos, ¿de acuerdo? Y si se pueden dar cuenta, también hay números chiquitos que están a lo largo de toda esta columna, y a esos números chiquitos se les van a llamar versículos. A lo largo de toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vamos a poder encontrar que todos los libros están divididos de esta manera. Vamos a poder encontrar capítulos y versículos, y esta es una manera un poquito más sencilla de poder leer la Biblia. Y es que esta parte de los capítulos y los versículos que encontramos en la Biblia nos va a ayudar bastante a poder comprender las 2 clasificaciones del Antiguo Testamento, que son los profetas mayores y los profetas menores. Esto no quiere decir que los profetas mayores tenían un rango más alto que los profetas menores, o que eran más importantes, o que escribían mejor, para nada. Solamente que en la clasificación de los profetas mayores podemos encontrar mayor cantidad de capítulos, mientras que en los profetas menores
son un poco más cortos los capítulos que contiene cada libro. Estos dos testamentos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, reclaman para sí haber sido inspirado por Dios. Y es que a lo largo del Antiguo Testamento vamos a encontrar aproximadamente unas 2600 veces esta frase, y dijo Dios. Y esta parte de dijo Dios es que Dios estaba inspirando a cada uno de estos diferentes autores que te comenté que escribieron el Antiguo Testamento. Dios inspiró los corazones y las mentes de todos aquellos escritores para que lo que hoy podemos conocer como nuestra Biblia pueda estar en nuestras manos. Te voy a leer una pequeña definición acerca de lo que es la inspiración para que podamos comprender que aunque este libro fue escrito por hombres, lo que ellos estaban transmitiendo en hojas a través de una tinta era lo que venía directamente del corazón de Dios. Y dice así: inspiración es la influencia del Espíritu Santo de Dios sobre la mente del hombre, para que pueda exponer las verdades divinas de las Sagradas Escrituras sin error. Y es bastante hermoso porque el día de hoy podemos tener la seguridad de que no importa cuánto tiempo haya pasado desde que este precioso libro se escribió, no importa cuántos hombres tuvieron que escribir cada una de las palabras que están aquí, porque la conclusión a la que podemos llegar es que esto es solamente el corazón de Dios plasmado en este precioso libro. Si tú quieres conocer más acerca de Dios, si quieres conocer cuál es su voluntad para tu vida, si tú quieres conocer qué planes Él tiene para ti, qué sueños Él tiene, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que no le agrada, te recomiendo que leas este precioso libro porque te aseguro que no vas a encontrar en otro libro que pueda ser parecido, aunque haya diferentes religiones que han querido sacar su propio libro de las Sagradas Escrituras. La verdad es que la Biblia es la Biblia y solamente en la Biblia vas a poder encontrar lo que a Dios le agrada. Solamente a través de la Biblia vas a poder conocer a ese Dios creador, a ese Dios asombroso que ha hecho todo lo que el día de hoy conocemos. Y este es un último datito porque yo encontré que aproximadamente aquí en México o en el idioma español hay 50 versiones. Es decir, te comenté yo al principio del video que ambos testamentos fueron escritos en idiomas diferentes. Te comenté que el antiguo se había escrito en el idioma hebreo, mientras que el nuevo se había escrito en dos, que fue el griego y el arameo. Y estos dos testamentos fueron transcritos más de 50 veces, como con un lenguaje más actualizado. Tenemos, por ejemplo, las que yo ocupo más, es la Reina Valera, que es esta que tengo aquí, es muy chiquita, es esta. Esta es la Reina Valera, esta que tengo aquí también es NTV y allá arriba también tengo otra versión que es la NBI de Nueva Versión Internacional. Y así como estas hay muchas otras versiones, pero lo importante de cada una de estas versiones es que la esencia sigue siendo la misma. Es que sigue siendo Dios el que puede hablar a través de cada una de estas versiones y que su esencia, el propósito por el cual fue hecho, no ha sido cambiado, sino que es el mismo. Y el propósito de que haya tantas versiones es para que nosotros podamos comprenderlas un poquito más, para que se puedan amoldar un poquito al idioma que comúnmente hablamos y no se nos complique un poco más el entenderlo. Y pues bueno chicos, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y ya saben que aquí abajito les voy a dejar un link que nos hable acerca de este precioso libro que es la Biblia, que nos da dirección, que nos alumbra, que nos da propósitos, que nos ayuda a conocer cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y pues bueno, esto es todo. Espero con todo mi corazón que Dios les bendiga muchísimo y que bendiga todo lo que ustedes están haciendo y también a toda la gente que está a su alrededor. Y pues bueno, mi nombre es Melanie Faz y nos vemos aquí en el próximo lunes. Bye.